Tito Flavio Josefo fue un historiador judío que escribió algunas obras clave sobre la revuelta e historia judía. Para el cristianismo, su trabajo es clave ya que afirma gran parte del testimonio de los evangelios. Los escritos de este hombre son un importante testimonio de muchos eventos y personajes del primer siglo que guardan relación con las narraciones del Nuevo Testamento. Su trabajo literario se considera hoy una fuente primaria para comprender mejor el mundo en el que Jesús y la primera iglesia vivieron. Josefo el comandante. Flavio Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén en una familia sacerdotal aristocrática. Según su propio relato, desde que era un niño se distinguió por su capacidad para aprender, hecho que hizo que a los 14 años fuera consultado por los sumos sacerdotes sobre asuntos de la ley judía. A los 16, Josefo se unió a una secta judía ascética que vivía en el desierto, liderada por un ermitaño llamado Bannus. No obstante, en poco tiempo se desencantó de su vida aislada y regresó a Jerusalén. Al regresar a la ciudad, Josefo se unió a los fariseos. Cuando tenía 26 años viajó a Roma con el objetivo de interceder ante el emperador Nerón 37-68 para que algunos sacerdotes judíos que eran amigos suyos y que fueron capturados en una de las revueltas judías fueran liberados, pero fue capturado y puesto en prisión. Sin embargo, Popea Sabina 37-65, la segunda esposa del emperador y a quien Josefo había conocido previamente, intercedió por él para que fuera liberado. Durante este viaje, Josefo quedó muy impresionado por la sofisticación de la cultura romana y por el poder de su ejército. Cuando Josefo regresó a Jerusalén, sucedió un hecho que cambiaría para siempre su vida. En el año 66 después de Cristo, un grupo de judíos liderados por los celotes se rebeló contra el imperio, derrocó al procurador romano y estableció un gobierno revolucionario en lo que se conoce ahora como la Gran Revuelta Judía. Josefo sería elegido por el Sanedrín de Jerusalén como comandante del ejército judío en la región de Galilea, cargo que al parecer aceptó de mala gana. Su trabajo era defender y administrar el territorio. Una vez allí se dedicó a fortificar las ciudades de la zona contra un inminente ataque romano. Pero en el año 67 un gran ejército romano rodearía la ciudad de Jotapata, en la que Josefo se encontraba. La ciudad logró mantener la fortaleza durante 47 días, pero una vez que los romanos entraron a la ciudad, Josefo y 40 de sus compañeros lograron refugiarse en una cueva cercana. El objetivo era huir del ejército romano y, si en última instancia quedaban acorralados, suicidarse antes que rendirse. Pero Josefo los persuade de no suicidarse diciéndoles que era un acto inmoral. En cambio, les propuso que cada hombre asesinara a su vecino, cuyo orden se determinaría echando suertes. Josefo se las arregló para quedarse hasta el final solo con otro hombre y lo convenció de rendirse y de entregarse al ejército romano. Traidor. Josefo entonces sería capturado por el ejército a cargo del general Vespasiano, 979. Con astucia llegaría el general asumiendo el papel de profeta y diciéndole que él se convertiría en emperador, premonición que se haría realidad casi 2 años después. Los romanos no asesinaron a Josefo, así que los 2 años siguientes permaneció como prisionero, pero a finales del año 69 después de Cristo, tan pronto como Vespasiano se convirtió en emperador, se le otorgaría el perdón. Además, al parecer por la profecía cumplida, sería adoptado como parte de la familia Flavia, por lo cual cambió su nombre a Tito Flavio Josefo. Si disfrutas de lo que ves, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de todo el contenido que estamos preparando para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Continuemos con el video. En busca de favor, su obra literaria. La primera obra de Flavio Josefo, escrita entre los años 76 y 79 después de Cristo, fue titulada Historia de la Guerra Judía. Allí Josefo esboza la historia judía desde mediados del siglo II a.C. y finaliza dando detalles de lo que fue la gran revuelta judía del año 66 al 70 después de Cristo. Josefo se presenta muy hostil hacia el patriotismo judío en esa obra, a la vez que alaba el poderío militar romano. Al final de su vida, Josefo escribió 2 obras más, Vida y Contra Apión,
En la primera busca defenderse de las acusaciones contra él que lo presentan como responsable de la revuelta judía. En la segunda busca presentar una defensa del judaísmo y lo muestra como una forma superior en cuanto a ética frente al helenismo. Flavio Josefo disfrutó el resto de su vida de una pensión y de la ciudadanía romana mientras participaba en las cortes de Vespasiano, Tito y Domiciano. Sin embargo, su obra sobre la guerra judía no le había traído mucha simpatía del lado judío. Es entonces cuando se dispondría a escribir la que es quizás su obra más famosa, Las Antigüedades de los Judíos. Allí, Flavio Josefo hace un recorrido histórico de la historia del pueblo judío desde la creación hasta el año 70 después de Cristo. El objetivo de este trabajo era presentar al judaísmo como una religión racional, pero también esta obra es clave para el cristianismo, pues presenta alusiones directas a Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan el Bautista. La referencia que Flavio Josefo hace al Jesucristo es hoy conocida como Testimonium Flavianum. El conocimiento fue su mejor arma para salvarse de la muerte. Para controlar las revueltas judías que empezaban a darse debido a los constantes roces entre romanos y el pueblo hebreo, se asignó a uno de los mejores militares de Roma, Tito Flavio Vespasiano, para que finalizara los conflictos. Las manifestaciones habían provocado muchas muertes entre ambos bandos. Una de las más recordadas es la muerte de Cayo Licinio Muciano, gobernador de Siria, cuando éste trató de restaurar el orden en la zona. Desde Roma se enviaron 2 legiones con 8 alas de caballería y 10 cohortes auxiliares, todas lideradas por Tito. Inclusive su hijo mayor lo acompañó. El soldado romano sabía que una de las mayores prioridades era dar captura a los instigadores de las revueltas, pues sin un líder es muy difícil que las protestas continuaran. Y mientras Roma buscaba manejar sus pueblos sublevados, Flavio Josefo regresaba de una misión de rescate. Después de mediar una situación en la que varios sacerdotes se encontraban presos y lograr con éxito su liberación, Josefo regresó a Jerusalén y la encontró en plena revuelta. La guerra estaba a la vuelta de la esquina, pero Tito había aplacado parte de la insurrección. La mayoría de protestantes decidieron que si caían se darían muerte ellos mismos. Resistieron durante 6 semanas. Sin embargo, la maquinaria militar del ejército romano fue indestructible y terminó dándoles fin a muchos y capturando a otros, como a Flavio. Como son las vueltas de la vida, Josefo fue llevado ante el mismo Vespasiano y con la intención de burlar a sus enemigos y salvarse de una muy segura muerte, Flavio le contó sobre una profecía mesiánica que llamó mucho la atención de su captor, pues el vaticinio hablaba sobre el ascenso del poder, un personaje que más tarde gobernaría el mundo. Para la mayoría de personas aquella palabra hacían una clara referencia al Mesías, pero para el romano era una prueba de que él dominaría el mundo. Su vida como letrado en Roma. Vespasiano ascendió al trono y al recordar las palabras de aquel judío decidió que lo más justo era liberarlo. Lo llevó consigo a Roma y allá Flavio ascendió en la escala social dedicándose a lo que más le gustaba, sus libros. Recibió grandes honores y regalos por parte del emperador, se le concedió la ciudadanía romana, se le dio una pensión y una casa. A eso hay que sumarle una importante propiedad en Judea. Obras literarias de Flavio. Parte de su obra más conocida son los 7 tomos de la Guerra de los Judíos. Los libros nos hablan de las grandes cualidades del conquistador Vespasiano, de cómo los rivales, algunos judíos pero no todos, fueron fanáticos e irresponsables que causaron grandes estragos como la destrucción de ciudades. El segundo libro toma parte de la historia del primero y también nos narra las historias del pueblo judío desde los macabeos hasta que estalló la guerra. Los hechos de lo sucedido en el campo de batalla cuentan con el conocimiento del autor, desde su visión en el bando de los judíos hasta su captura en Jotapata, en donde sucede lo de la revelación de la profecía y más tarde la liberación de Josefo de la celda. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video.